Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer, un privilegio estar con ustedes una vez más. Y vamos a iniciar esta clase muy importante esta mañana. Y esperamos en el Señor que estén bien con sus familias y orando por cada familia que está pasando por pruebas, dificultades difíciles. Pero Dios tiene todo bajo control. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra vida en la que vivimos confiando en el Señor, de que Él tiene todo bajo control. Bueno, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios antes de entrar al tema y dar la enseñanza. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Te damos la honra, Señor, la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Te pedimos que tu gracia abunde para con nosotros, Señor. Todos experimentamos cosas diferentes en nuestra vida cotidiana y diferentes situaciones, circunstancias, pero tú eres el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú tomes control, Señor, de nuestras vidas. Toma control de mi vida, Señor, en esta enseñanza, y que mis hermanos sean edificados. Para honra y gloria a tu nombre hacemos esto. Amén y amén. Gloria al Señor. Empezamos con este tema. Bueno, seguimos con ese tema. Abraham esperaba la ciudad celestial. Una vez más repite conmigo. Abraham esperaba la ciudad celestial. Y es el estudio bíblico número 3 en su guía, si ya la adquirió. Ahí nuestra hermana María en la librería las tiene disponibles para aquellos que saben dónde está localizada. Gloria al Señor. Y vamos a continuar con esta segunda sección para culminar ya este tema. Abraham esperaba la ciudad celestial. Vamos a estar basándonos en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 12. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 12. Gloria al Señor. Lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Gloria al Señor. Así que los verdaderos creyentes en Cristo saben que su ciudadanía está en los cielos y que son peregrinos en este mundo. Vamos a ir un poquito para atrás de lo que pasó con Abraham, el llamado de Abraham, como leímos ahí en Génesis capítulo 13, versículos 17 y 18. Dice: sí, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces Abraham tuvo un llamado divino, básicamente si lo podemos decir así. Dios puso su mirada en este hombre llamado Abraham. Incluía el ser peregrino en la tierra. En otras palabras, si miramos cómo Dios empezó a tratar con Abraham, salió de su tierra, no sabía dónde iba, donde moró Abraham, ahí donde se quedó, ahí acampó Abraham. Básicamente no era su tierra tampoco. Muchos lugares que no le pertenecían a él, pero sin embargo Dios le estaba prometiendo que todo iba a ser de él. Y es interesante, amados hermanos, cómo Dios empieza a tratar con este hombre. Y si miramos el panorama, cómo Dios mira las cosas, entendemos que Abraham estaba representando a cada creyente, a cada hermano en Cristo Jesús, porque nosotros en realidad no tenemos un lugar en el cual decimos este es nuestro. La palabra de Dios dice que somos peregrinos en esta tierra, que vamos de pasada, que no tenemos que hacer tesoros aquí,
porque la realidad que nada nos vamos a llevar cuando nos moramos. Entonces Abraham estaba mirando a una herencia que Dios le estaba prometiendo a él. Y es lo que él tenía. Básicamente él reconocía que era peregrino en esta tierra. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Primeramente, reconocer que somos peregrinos en esta tierra. Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Y vamos a ver que en el versículo 8, ahí de Génesis 11:8 dice, así si me acompañan a leerlo en su Biblia, por favor. Génesis, vamos a leerlo, 13:8. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces ahí miramos, ¿verdad? Había una situación difícil entre Abraham y Lot, en lo cual ellos básicamente tenían que una situación difícil, como iban a ser extranjeros. Vamos a leer el 11 de Génesis 11:8. Dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Básicamente Dios los esparció a ellos, a Abraham y a Lot, los esparció y dejaron de edificar a Abraham. Entonces en el versículo 8, como que leímos, el escritor nos presenta a Abraham como ejemplo en cuanto a desear la ciudadanía celestial. Lo primero que aprendemos aquí de él es que su fe en Dios, tenía una fe tremenda en el Señor, porque cómo dejar todo, dejar su parentela, su familia, y irse a este lugar sin conocer a nadie, sin saber dónde iba, y donde solo Dios le mostrara. Es interesante cómo miramos como la fe de Abraham. Y durante unos 25 años del peregrinaje, en 44 ocasiones el Señor le habló, unas veces para darle promesas o confirmar lo que le había dado antes, y otras para orientarlo en el camino a seguir. Sabemos, amados hermanos, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Los hijos de Dios debemos permitir que la palabra nos sature, y de seguro nuestra fe crecerá. Entonces tendremos una más clara perspectiva de la eternidad. La primera vez que Dios llamó a Abraham se registra en Génesis 12:1. Vamos a leer Génesis 12:1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces aquel llamado incluía dejar atrás, como ya leímos, su tierra, su parentela y la casa de su padre. Entonces no era algo fácil. Miramos, ¿verdad?, como Jesús también, cuando vino a esta tierra, claro, sabemos, para los hijos de Dios que hemos creído en el Señor, reconocemos que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios también. Pero miramos, ¿verdad?, cómo Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Dejen todo por mí y vayamos y síganme. Eso es lo que Jesús les dijo. Y ahora que Dios básicamente ya estaba haciendo eso con Abraham ya de este momento. Y es por eso que digo que Abraham representa a cada hijo de Dios, a nosotros como peregrinos en este mundo, creyéndole a Dios, caminando por fe de que Dios tiene todas las cosas bajo control, a pesar de lo que estemos mirando y las situaciones difíciles que estamos experimentando. Dios, disculpen, hermanos, tiene todo bajo control. Gloria al Señor. A pesar del desafío tan fuerte, el patriarca salió obedientemente como el Señor le había ordenado. Gloria a Dios. Su salida obediente se refleja en el 12:4 de Génesis. Dice así: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, Abraham obedeció a Dios, no lo cuestionó, no le dijo por qué, a dónde voy, a dónde vas a mandar, va a ser un lugar lujoso, me van a atender bien, qué hago con esto, nada de eso. Entonces, donde también se deja ver que tenía 75 años cuando salió de Ur. A pesar de todo ello, salió sin una ruta prevista, solamente confiando en que Dios le mostraría la tierra cuando comenzara a viajar en el camino de su voluntad. De aquí aprendemos que la fe es más que un mero asentimiento mental de lo que dice Dios, siempre entraña una acción en dirección a lo que Dios ha dicho. Ello nos garantiza la posesión de que lo que el Señor ha determinado darnos. Gloria al Señor. Entonces, Dios tiene promesas grandes para nosotros y muchas veces nos va a costar realizar las cosas. Tenemos que empezar de cero. Abraham tuvo que empezar de cero, pero sin embargo, Dios estaba con él. Y es lo hermoso, más hermano, de poder tener esa bendición de el respaldo de Dios. Le voy a dar ejemplos muy hermosos. Solamente en la vida de José, miramos que José tuvo una visión y miró a su familia que se postraban ante él y todo, y algo, verá, que no le gustó a sus hermanos y lo vendieron. Estuvo en la cárcel, pasó por diferentes pruebas, regresó a la cárcel otra vez, y sin embargo Dios tenía algo hermoso para José. Lo que tenía José era su visión, su sueño, lo que Dios le había mostrado a él. Entonces hoy Dios nos habla y nos dice: ¿sabes qué, amado hermano? Dios nos dio, si Dios te dio un sueño, si Dios te dio una visión, agárrate fuerte de esa visión, porque no importa por lo que pases, por el desierto que estés pasando, por la experiencia que estés experimentando, por la situación, Dios te va a sacar adelante. No te des por vencido. Sigue orando, sigue clamando a Dios, sigue ferviente, sirviendo a Dios en todas las cosas. No reniegues delante de la presencia de Dios, no vayas en contra del Señor, y no, lo que tienes que hacer es ser obediente a Dios, seguir fiel a Dios. José en ningún momento dijo: Señor, te voy a ser infiel. Él tuvo la oportunidad de ser infiel a Dios, pero sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque reconocía que eso era su fuerza, su fortaleza para seguir adelante, y la visión y el sueño que Dios le había dado se iba a cumplir en un determinado momento. Entonces miramos, amados hermanos, que más adelante José es bendecido de parte de Dios, es promovido por Dios. Entonces, el que promueve no es el mundo, el que promueve no es el diablo, el que promueve no es la gente, el que te va a promover es nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos va a dar un puesto. Pero para llegar a esos puestos, amados hermanos, tenemos que pasar por la prueba, por la dificultad. Dios estaba tratando con Abraham, y Dios trató con Abraham tan fuertemente, amados hermanos, que aún le dijo: ve a hacer un sacrificio y llévate a Isaac, a tu hijo. Imagínense. Y es interesante ver cómo Dios empieza a tratar con el hombre para ver qué vamos a hacer nosotros. Cómo vamos a explotar en esa situación, en esa circunstancia, y volvernos en contra de Dios y deshacer lo que tanto nos costó. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se puede deshacer todo eso. ¿Por qué? Porque no soportamos la situación y nos dejamos guiar por nuestros sentimientos humanos, por el enemigo. Tira dardos a nuestra vida y empezamos a culpar a Dios de las cosas que están pasando. Pero hoy te digo, hermano, sigue ferviente en la fe. Nunca rechaces a Dios, no culpes a Dios por lo que estás pasando, lo que estás experimentando. Va a llegar el momento que Dios te va a bendecir y va a multiplicar esa fe y básicamente esa fidelidad que has mostrado ante el Señor en tu prueba y en tu dificultad.
Dios tiene grandes cosas para nosotros, amados hermanos. Tenemos que seguir fervientes, clamando a Dios. Y yo bendigo a las hermanas y a los hermanos que aún a pesar de su prueba, de su dificultad, siguen alabando a Dios, siguen glorificando a Dios, siguen ferviendo, orándole y dándole gracias a Dios por todas esas cosas, porque Dios a su tiempo se va a glorificar. No es el tiempo del hombre, pero es el tiempo de Dios en el cual Dios te va a bendecir. Y Dios estaba bendiciendo a Abraham en muchas formas. Dios le estaba dando ese sueño, esa visión a Abraham de que él iba a ser el padre de todas esas generaciones. Y Señor, ¿pero qué hago aquí? Esto donde estoy acampando, ni es mío, ni es mi hogar, ni es mi casa, ni es donde yo nací. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y eso es lo difícil, que muchas veces no entendemos. Humanamente no entendemos por qué Dios nos mueve aquí, por qué Dios nos pasa para allá, por qué pasamos esta prueba, por qué pasamos esta dificultad. No entendemos, pero es para que prepararnos para el siguiente nivel que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo hermoso y lo lindo, cuando dejamos que Dios moldee nuestra vida, cuando somos obedientes, cuando somos fieles a Dios. Y la palabra fiel se traduce del griego pistos, de una raíz que significa convencer, pacificador, seguro, asegurar, confianza, dar, atributo a Dios, implica fidedigno, digno de confianza. La obediencia, hermanos, esta acción de obedecer del griego es hapalú, de una raíz que significa bajo, debajo, sujeto, indica posición inferior, implica escuchar con atención, conformarse. Y eso es lo que necesitamos en la obediencia a Dios, en serle fieles a Dios, a pesar de la situación, de las pruebas que estemos pasando, reconociendo que somos extranjeros en este mundo. ¿Por qué queremos adueñarnos de las cosas cuando la realidad es que básicamente ni son de nosotros? Decimos es mi casa, pero la realidad que el verdadero dueño no somos nosotros. Estamos pagando solo esa deuda, pero no la hemos acabado de pagar. Y aún cuando la pague de pagar, aún todavía no es 100% su casa. Entonces, muchas de las cosas que nos adueñamos nosotros o pensamos que somos los que nos pertenece, la realidad es que no, todo es del Señor, todo es de Él. El Señor le dijo, mira, todo esto es mío. El Señor es el dueño del oro y la plata, aunque el diablo va a ser lo opuesto. Reconocemos que el diablo vino ante Jesús, le dijo, todo esto que miras, yo te lo doy y va a ser tuyo si me sirves. Es mentira, mentira del diablo. Es lo que el mundo nos dice a nosotros, hazte rico, hazte esto, hazte el otro. Cuando tengas dinero va tu vida a mejorar, todo va a ser mejor, tus problemas se van a ir, allá vas a poder dormir mejor. Y eso es mentira del diablo. Más problemas vamos a tener, más dificultades, menos a poder dormir, no vamos a poder dormir por todos los problemas que estamos pasando. Esa no es la solución para vivir una vida en paz con el Señor y servirle a Dios. Esa es la mentira del diablo más grande. Y lo que Abraham, cuando vino el momento de decidir dónde iba, Lot decidió lo que se miraba más hermoso, más fructuoso, más lindo. Y Abraham decidió irse para un lugar que por fe dijo, bueno, aquí me toca a mí, gloria al Señor. Y el Señor bendijo a Abraham en gran manera. Y eso es lo hermoso para aquellos que sirven a Dios. Todas las cosas que se miran mal, que tal vez están viendo mal, se tornan para bendición nuestra. Se tornan, amados hermanos, para bendición nuestra. Miramos la vida de Job. La vida de Job es un gran ejemplo donde Job le fue fiel a Dios. Ya a punto tal vez hasta desear la muerte, ya de no poder ni moverse, ni ir al baño solito. Tal vez Job dijo, Señor, ya llévame mejor, quítame esta tierra. Pero sin embargo nunca dijo, Señor, no te voy a servir. Esto es lo que me está pasando, a renegar en contra de Dios, a maldecir a ese ser que nos creó. No, nunca.
sí se quejaba y hacía muchas cosas, pero él seguía ferviente de que Dios lo iba a sacar de esa situación, de una u otra forma, en su dolor, en su dificultad, en su prueba. ¿Y qué sucedió? Dios multiplicó lo que Job había perdido, lo multiplicó y lo bendijo doblemente. Así es que, amados hermanos, cuando servimos a Dios, cuando somos fieles a Dios, cuando reconocemos que nuestra vida en esta tierra no es para siempre, sino somos extranjeros de pasada, como Abraham empezó a entender que era un extranjero, entonces nos dejamos guiar por Dios, escuchamos la voz de Dios. La diferencia de Lot, que miraba, ¿verdad?, lo opuesto, lo que el mundo ofrece. Y lo que Abraham miraba es la promesa de servirle a Dios, de serle fiel a Dios. Y es la diferencia en el mundo hoy. Gloria al Señor. La esperanza de Abraham era la ciudad celestial. Ahí lo podemos leer, lo que leímos en el 11:10 de Hebreos, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El verso 10 revela de ahí de Hebreos 11:10, dice: la verdadera motivación de Abraham al tener una actitud libre de vanidad en Canaán. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Una versión traduce aquella ciudad que tiene bases firmes. Somos aquella ciudad en la Nueva Jerusalén donde será el tabernáculo de Dios con los hombres, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3, si lo puede leer por favor, ahí en su casita. El arquitecto y constructor de dicha ciudad es Dios. Por tanto, la fe de Abraham aparece vinculada a Dios mismo y fundamenta en el Señor su esperanza de habitar eternamente en la ciudad celestial. El hecho que Abraham esperaba aquella ciudad firme es por la revelación que tuvo de Cristo, pues Él es el verdadero sumo sacerdote de los bienes venideros, como dice Hebreos 9:11. Por Lucas capítulo 20, versículo 37 y 38 sabemos que tanto Abraham como sus dos coheredores mencionados anteriores para Dios viven. Debemos tener presente que el vivir en el cielo es la perspectiva correcta del Evangelio. En otras palabras, Dios nos ha ofrecido vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, como dice 1 Juan 5:11. El versículo 11 de ahí de Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice, nos recuerda que Sara, la madre de Isaac y la abuela de Jacob, había sido estéril, pero creyó que Dios le era fiel en cumplir su promesa. Por tanto, recibió fuerzas sobrenaturales para concebir a los 89 años. Y por eso dice que tuvo a Isaac fuera del tiempo de la edad. Y amados hermanos, esto es posible. Yo creo en el poder de Dios, yo creo en los milagros de Dios, amados hermanos. Y yo mismo fui testigo de lo que Dios hizo en nuestra vida. Con mi esposa, hermanos, por 4 años viajábamos a viajes misioneros con los pastores. Y en ese tiempo, básicamente, nos habíamos contraído nupcias y pasó el tiempo, ¿verdad? Y Dios empezó a tratar con mi esposa y más adelante pues, los abuelitos y la gente pedían hijos. Y mi esposa tuvo que ir básicamente a chequearse con la doctora y le dijo que quería pues concebir. Y en ese momento la doctora le dijo que pues iban a tratar, que tal vez había problemas y que esto y que el otro. Pero en un viaje misionero, amados hermanos, tanto era lo difícil para nosotros que un hermano ahí, básicamente a los 4 años ya de casados, le dijo a mi esposa que iba a concebir un hijo el siguiente año. Y fue algo hermoso, amados hermanos, en lo cual Dios habló a nuestra vida y básicamente esperamos el tiempo de Dios para poderlo hacer y
reconocemos, ¿verdad?, que si no hubiéramos tenido hijos antes, tal vez no hubiéramos podido viajar y ser de bendición y experimentar, ¿verdad?, la hermosura de Dios en lo que hace en el ámbito misionero. Y Dios nos dio esa palabra y el siervo nos leyó esta cita, ¿verdad?, lo de Sara, y hubo lágrimas ahí, algo extraordinario. Y el siguiente año, más hermanos, usualmente los viajes misioneros los hacemos en febrero, es cuando el pastor viaja, y en ese tiempo nos fue dada esa profecía de que mi esposa iba a tener un hijo el siguiente año, y nosotros nos fuimos con esa esperanza, esa profecía de lo que Dios iba a hacer. Y más adelante mi esposa nos dio la noticia, ¿verdad? Les dimos la noticia a todos de que estaba embarazada, y así sucedió. El niño vino el siguiente año, nació a mediados de año, para que no hubiera duda, ¿verdad?, en junio. Y Dios se glorificó grandemente. Eso era lo hermoso. Y bajo esa promesa, hermanos, yo descansaba en paz. Aún en los viajes del avión, yo decía, Señor, bueno, descansa en paz, porque sé que no es el tiempo de que tú me vas a llamar o me vas a llevar o algo, porque tu promesa, tú prometiste, tú profetizaste de que esto iba a pasar y no ha pasado. Entonces, mientras eso no pase, tú me vas a guardar, porque yo confío en ti y yo sé que tú eres el Todopoderoso. Y fueron los años muy hermosos, amados hermanos, ese tiempo de poder descansar en la presencia de Dios, bajo esa profecía, bajo esa visión, bajo ese sueño o lo que usted tiene. Así es que siga adelante, amados hermanos. Dios no ha terminado en el trabajo en nuestra vida. Mientras estemos en este mundo, Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo grandes maravillas en nuestras vidas cada día. Y yo le insto que siga adelante, que siga glorificando a Dios. Y gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad de poder ser de bendición para ustedes. Así es que culminamos ya con este tema. Abraham esperaba la ciudad celestial. Gloria al Señor, el tiempo ya avanzó y continuamos el próximo domingo con el tema, gloria al Señor, los tiempos del fin serán como en los días de Lot. Repite conmigo, los tiempos del fin serán como en los días de Lot. Estudio bíblico número 4, basado en Génesis capítulo 19 y Lucas capítulo 17. Génesis capítulo 19 y Lucas capítulo 17. Gloria al Señor. Padre, Señor, te amo, gracias por esta hermosa lección que nos has proveído. Te pedimos que nos ayudes a entender que no somos de este mundo, que somos peregrinos, que vamos de pasada, Señor. Tenemos que entender, Señor, que te servimos a un Dios todopoderoso que tiene todo bajo control y que nada sucede sin que sea tu voluntad, Señor. Que todas las cosas obran para bien para aquellos que te son fieles, que te sirven, Señor, cada día. Y declaramos, Señor, victoria en nuestras vidas. Declaramos sanidad, Señor, en mis hermanos, Señor, que están pasando por pruebas, por dificultades, Señor, físicas. Aquellos que están pasando por dificultad económica, tú vas a promover, Señor. Tú vas a proveer, Señor. Tú vas a hacer, Señor, de que tú, Señor, tus hijos tengan el pan de cada día, Padre. Declaramos victoria, Señor, pero antes de eso, Señor, tenemos que serte fieles, tenemos que seguir fervientes en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos, bendiciones.